Señoras y señores, muy buenas noches. El día de hoy se apertura la Escuela de Cooperativismo, un proyecto que nace de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel, y los invitamos a participar en todos nuestros talleres programados en el año. El objetivo de este proyecto es educar al socio y poder conocer el funcionamiento de una cooperativa. El día de hoy comienza nuestro primer módulo llamado Gestión y Doctrina Cooperativa, y el primer taller con que se va a empezar el día de hoy es el cooperativismo básico. Para este taller tenemos un experto en la materia, el señor Ricardo Cajamarca, economista de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, con más de 20 años de experiencia en el sector cooperativo de ahorro y crédito, dentro de los cuales se han desempeñado cargos gerenciales y ejecutivos en Copa de nivel 3, 2, 1 a nivel nacional. También ha elaborado e implementado documentos de gestión de Copa de nivel 321 y actualmente brinda servicios de asesoría, consultoría y acompañamiento a Copa de nivel 3. En gestión de riesgos también ha tenido la implementación y acompañamiento en gestión de auditoría interna, oficialidad de cumplimiento. Igualmente, a lo largo de su experiencia como gerente de Copa Nivel 3, ha aperturado nuevas agencias, ha fortalecido a otras, además de implementar la gestión integral de riesgos, fortalece la gestión de control interno, gestión de oficialidad de cumplimiento, la gestión de créditos y cobranza, gestión de recursos humanos, gestión por procesos, además especializado en el levantamiento de observaciones de la SBS, auditorías externas y externas, conferencista en temas de especialización de dirección y gestión de cooperativas, dirigido a socios y trabajadores en Copa del nivel 321, entre otras experiencias. Le doy bienvenida, señor Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sé que este taller será de mucho beneficio para nuestros participantes. Desde ya se les agradece su participación a todos. Gracias por darse un tiempo en aprender más sobre el cooperativismo. Voy a dar algunas recomendaciones para el evento del día de hoy. Sobre las consultas, se podrá hacer consultas por el chat. Voy a estar atenta al chat, así que se podrá hacer consultas por este medio. Y también tendremos tiempo al final, como el ponente lo desee. También puede ser a la mitad de la capacitación o al final, ¿no? Sobre los micrófonos, por favor, estos micrófonos están habilitados. Mucho cuidado con los ruidos externos para no interrumpir al ponente. También se tomará asistencia al finalizar el evento para los certificados. Ojo, los certificados son gratuitos, pero sí voy a tomar asistencia para la emisión de cada certificado. Se les enviará un enlace para su asistencia. Atentos al chat porque les voy a enviar un enlace para que puedan poner sus nombres, sus datos completos correctos para su certificado. Cualquier consulta, sugerencia, lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp, y los que no están integrados al grupo me indican para yo poderles enviar el enlace del grupo. Gracias, eso es todo de mi parte. Te doy el pase, Ricardo, para que puedas comenzar. Muchas gracias, señorita Crisma. Bueno, en primer lugar, señores directivos de los diferentes consejos, comités, estimados socios, tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, agradecerles por la oportunidad de poder compartir mi conocimiento, mi experiencia en este mundo bonito del cooperativismo, ¿no? Efectivamente, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que está relacionado al cooperativismo básico, ¿no? Para eso hemos preparado un material adecuado para ustedes como socios y vamos a tratar 8 puntos en este día, ¿no? El primer punto está relacionado a cómo nace el cooperativismo, ¿no? Cómo nace el cooperativismo. Segundo punto, vamos a tratar qué es una cooperativa. Tercer punto, vamos a tratar la estructura orgánica de una cooperativa. En el cuarto punto, vamos a tratar las diferencias que existen entre una cooperativa y una empresa financiera, ¿no? Llámese caja municipal, pymes, un banco. ¿En qué se diferencia, no? En el quinto punto, vamos a ver el tema de las actividades que debe desarrollar una cooperativa. Luego, en el sexto punto, vamos a ver los retos del nuevo marco regulatorio. Recuerden que a partir de enero del 2019 estamos bajo la supervisión de la SBS a través de la SACOP. Y en el séptimo punto, vamos a dar algunos alcances de qué cosas debe hacer la cooperativa ante esta nueva exigencia de este nuevo marco regulatorio.
Luego daremos algunas reflexiones finales, un poco para que se tome en cuenta al final de este curso, ¿no? Entonces, pasemos a detallar punto por punto, ¿no? Para que la señal esté un poco claro, yo le agradeceré si me pueden confirmar, señorita Crisma, si el audio se escucha claramente. Sí, sí lo escucho. A ver, puede. Ok, ya, ok. Sí, Voy a está bien. apagar la cámara para que sea un poquito más nítido, ¿ya? Ok. Bueno, como habíamos mencionado, el primer punto vamos a tratar cómo nace el cooperativismo, ¿no? Eh, para poder, para poder tratar este punto, como buen cooperativista, debemos conocer, pues, los diferentes acontecimientos que dieron origen al cooperativismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para poder desarrollar la identidad y el compromiso con el cooperativismo, se requiere conocer, pues, primeramente la historia y la filosofía de cómo se ha formado el cooperativismo a nivel mundial. Por lo tanto, podemos decir, ¿no? Quien no conoce algo no se identifica con ello, ¿no es cierto? Entonces, en este primer punto, como pueden ver en el PPT que se ha preparado, el proceso histórico de la Revolución Industrial se inició en Inglaterra en 1750 y el término Revolución Industrial fue utilizado por primera vez por el escritor y historiador inglés Arnold Toynbee para describir la gran transformación que tuvo lugar en el proceso industrial a partir del año 1760. ¿Esto qué significa? Significa que con el nacimiento de las industrias surgen los capitalistas, que eran principalmente los dueños de las maquinarias, de las instalaciones, de las empresas que existían en ese momento. Pero también estos capitalistas explotaban a los obreros y les pagaban muy mal por ese trabajo que realizaban. Entonces, ante esta situación, estos obreros empezaron a buscar nuevas formas de organización que les permita o que les ayude sus múltiples necesidades que enfrentaban en ese entonces. Recuerden que en la época de Revolución Industrial, los talleres artesanales fueron los sustitutos, los que conformaban las grandes industrias. Y estas grandes industrias empleaban pues a bastante cantidad de obreros. En ese contexto es el que nace el cooperativismo. Entonces, el cooperativismo surge como una solución, ¿no es cierto?, de las necesidades que tenían esos trabajadores en ese entonces, ¿no? Entonces, la propuesta cooperativa fue formar una organización. Si no se podía solucionar su problema de manera individual, entonces optaron en agruparse, porque tenían sus necesidades y para poder satisfacer tenían que unirse. ¿Mediante qué? Mediante la ayuda mutua. Entonces, mediante la ayuda mutua empezaron a desarrollar alternativas para satisfacer sus necesidades que tenían en ese momento. Pero para esto habían grandes utopistas, ¿no? Que habían contribuido y habían opinado y habían hecho estudios sobre el cooperativismo. Dentro de ellos está pues Tomás Moro, entre el año 1480 y 1535, está Tomás Campanella, entre los años 1568 y 1639, Francisco Bacón, en 1561 a 1626, Etienne Cabet, 1788-1856, y Roberto Owen, en 1751-1858. Por eso digo, ¿no? Para que nazca el cooperativismo,
para que haya un nacimiento del cooperativo. Antes hubo pues muchos pensadores que han hecho muchos aportes, ¿no? Para que surgiera esta gran idea del cooperativismo, ¿no? Entonces el cooperativismo es un movimiento social que no nace de la noche a la mañana, sino que ha requerido pues del aporte de muchos utopistas, ¿no? De eso entonces. Entonces, así nace el cooperativismo, ¿no? Bajo ese contexto, bajo la necesidad de esos trabajadores que en ese momento eran explotados, ¿no? En la revolución industrial. Entonces, podemos decir que el cooperativismo surge pues como una solución a las necesidades de los trabajadores de ese entonces, ¿no es cierto? Por lo tanto, las cooperativas se originaron para hacer frente a las situaciones que enfrentaron como trabajadores en ese momento, ¿no? Entonces, en el siglo XVII aparecen pues dos precursores del cooperativismo, ¿no? Cuyas ideas repercutían en el desarrollo del cooperativista, ¿no? Estos precursores eran Peter Cornelius Blockboy, quien publicó en 1659 el ensayo que comprendía su doctrina, y John Bellers, en el año 1695, hizo una exposición de sus ideas en el trabajo titulado Proposiciones para la creación de una asociación de trabajo de todas las industrias textil y de la agricultura, ¿no? Pero hubo otros precursores, ¿no? Como el doctor William King, quien se le conoce como por su idea por la atracción hacia las tiendas de cooperativas de consumo. También había otro, Charles Fourier, quien tuvo la idea de abolir la ganancia que se obtenían a través de los intermediarios, ¿no? Porque había unión entre productores y consumidores, ¿no? Entonces, estos fueron pues los grandes precursores que propiciaron el tema del cooperativismo, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué hablan tanto de los pioneros de Rochdale, de Inglaterra? Recuerden que cuando nosotros hemos participado, yo también cuando he iniciado he participado, he escuchado este texto, ¿no? Donde dice los pioneros de Rochdale. Siempre han tocado este punto cuando empezaron a hablar sobre el cooperativismo, ¿no? Entonces, en este punto, primero vamos a conocer un poco de historia sobre Rochdale, ¿no? Rochdale es un poblado de Inglaterra. Allí una tarde de noviembre del año 1843, algunos tejedores de franela estaban reunidos con el fin de buscar un medio para liberarse de la miseria en la que vivían, ¿no? Entonces, Rochdale es un poblado de Inglaterra. Entonces, a él se le llama la cuna del cooperativismo mundial. La cooperativa de consumo en Rochdale se fundó. Fue liderado por quién? Por Carlos Howard. Quienes lo conformaban esta cooperativa de consumo eran los trabajadores textiles, que en ese entonces trabajaban. Allí pues se sentaron las bases del movimiento cooperativo, ¿no? Bajo la línea de distribución equitativa de beneficios, acceso a la educación, igualdad de derechos, un voto por asociado y la no discriminación por edad, sexo y profesión, ¿no? Entonces, el 28 de octubre de 1848, esta cooperativa ha quedado inscrita en el registro de sociedades, ¿no? Con el nombre de los Justos Pioneros de Rochdale, con un número de 27 hombres y una mujer. Y lo constituyeron con un pequeñísimo capital, ¿no? En 10 libras esterlinas. Entonces, por eso se habla bastante de Rochdale, un poblado en Inglaterra donde es considerado la cuna del cooperativismo mundial, ¿no? Y ahí se formó la primera cooperativa de consumo.
conformado por 27 hombres y una mujer. Entonces, a partir de esto, ya ingresamos al segundo punto, ¿no? El segundo punto, donde cómo lo han definido a una cooperativa. Entonces, gracias a los aportes de los pensadores y cooperativistas, el movimiento cooperativo creció mundialmente junto con el evolucionar en los fundamentos propuestos por Rochdale, ¿no? Ahora vemos el movimiento cooperativo ha crecido, ¿no? A nivel mundial, a nivel de Sudamérica y a nivel del Perú, ¿no es cierto? El principal gestor de la evolución de la doctrina es la Alianza Cooperativa Internacional llamado ASI, organismo representativo del cooperativismo mundial que nació en el año 1895. El ASI ha sido fundada en 1895, como acabo de dar lectura, en Londres. Esta es una federación de cooperativas que sirve para reunir, representar y servir a todas las cooperativas a nivel mundial. Podemos decir entonces que es el principal gestor de la evolución de la doctrina, ¿no?, cooperativa a nivel mundial, el ASI. Así como en el Perú tenemos, por ejemplo, la Federación de Cooperativas, la FENACREP, es similar a esta alianza cooperativa, ¿no? Es similar, que está agrupado por cooperativas socias, ¿no? Entonces, el ASI, en la Declaración de Manchester en el año 1995, 100 años después, definió el concepto de cooperativa, ¿no?, que vamos a ver en la siguiente lámina. Y lo ha definido de esta manera, ¿no? Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente. Entonces podemos decir en este punto que una cooperativa es una empresa democrática, ¿no?, que ha sido creada para satisfacer las necesidades de nuestros socios. Por lo tanto, podemos decir, unirse a una cooperativa es un acto voluntario, o sea, nadie nos puede obligar, en otras palabras sencillas, ¿no? Es una organización que se ha creado de manera democrática para satisfacer las necesidades de todos los asociados que lo conforman. También en el año 1995 la ASI también establecieron pues los valores y principios que debemos conocer, ¿no? Y debemos entender los principios cooperativos son lineamientos, pues, por medio de los cuales las cooperativas ponen en práctica los valores cooperativos, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos decir que el valor es una idea ética que sirve pues para inspirar a aquellos asociados que se relacionan entre sí, ¿no?, entre cooperativas y su entorno, ¿no? Entonces, las cooperativas se basan en valores. Uno es la ayuda mutua, la responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaria. Esos son los valores que ha establecido el ASI. Pero también dice, siguiendo la tradición de sus fundadores, los asociados, o sea, los socios, creen en los valores éticos, como son la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y la preocupación por los demás. Pero hay que tener en cuenta de que estos valores debemos aplicar siempre, no solo cuando estemos dentro de la cooperativa, sino también cuando estemos fuera. Por eso nosotros decimos que el cooperativismo pues es una forma de vida, ¿no es cierto? Ahora en la siguiente lámina
me he dado el trabajo de poder revisar la página web de la cooperativa y he podido encontrar los valores que ustedes han considerado, ¿no? Y en los valores que ustedes han considerado en su página web como institución está pues la calidad del servicio, donde han definido garantizar la mejor experiencia del socio. También el otro valor es el trabajo en equipo con empatía y respeto mutuo. También han definido el valor de confianza, velando por la sostenibilidad, trabajando de manera honesta y transparente. También el valor de la empatía, nos diferenciamos del sistema financiero tradicional brindando un trato respetuoso, personalizado y solidario. También el valor de integridad personal con valores y convicciones definidas. Ahora la gran pregunta es, ¿se está aplicando? Solo ustedes como socios saben, ¿no?, si se está aplicando estos valores. Pero en este tema no vamos a polemizar. Pero sí ustedes tienen definido estos valores, ¿no?, estos 5 valores dentro de la cooperativa San Miguel. Pero también el ASI ha definido los 7 principios cooperativos que debemos conocer, ¿no? Estos 7 principios que son ampliamente conocidos, ¿no? Y siempre van no solamente en nuestros planes estratégicos, sino también están en otros documentos de gestión que manejamos internamente, ¿no? Entonces, primero, la membresía abierta y voluntaria, ¿no? Mediante este principio, ponemos en práctica del valor y la igualdad en este primer principio. En el segundo principio, el control democrático de los asociados, acá ponemos en práctica los valores de la democracia y la igualdad. En el tercer principio, que es la participación económica, aparte de que los socios contribuyan de forma equitativa al capital de la cooperativa, o sea, los aportes que depositamos mes a mes, también mediante este principio se pone en práctica pues los valores de ayuda mutua y equidad. El cuarto principio está relacionado a autonomía e independencia. Acá, en este cuarto principio, las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua y son gestionadas por sus miembros, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y la Asamblea. En el quinto principio está relacionada a educación, capacitación e información. Mediante este quinto principio se pone en práctica pues, los valores de ayuda mutua y la responsabilidad. En el sexto principio, acá sí se trabaja de manera conjunta, ¿no? Acá sí un poquito vamos a explayarnos. Cooperación entre cooperativas. Recuerden que cuando en enero del 2019 ingresó la superintendencia para poder supervisar y controlar a las cooperativas, nos agarraron desunidos, ¿no es cierto? Por un lado, habían cooperativas que estaban asociadas en la FENACREP, hay otras cooperativas que estaban asociadas a otra federación y otras cooperativas no estaban asociadas a ninguna federación. Y hasta ahora estamos así desunidos. Si ustedes ven nada más a la vereda al frente, a las cajas municipales, las cajas municipales están representadas por una federación de cajas municipales, similar a la FENACREP, como lo conocemos. Y ahí están de 8 a 10 cajas municipales que operan a nivel nacional. Pero si ustedes revisan sus resultados, hay 3 o 4 cajas municipales que arrojan pérdidas y no los han cerrado. En cambio, a una cooperativa, cuando arroja pérdidas,
ya empiezan a solicitarle más documentación, ¿no? Entonces ahí nomás podemos darnos cuenta que a las cooperativas, le digo nosotros porque también soy parte del sistema cooperativo, trabajo dentro del sistema cooperativo y estamos desunidos. Y de esa desunión, a veces la FENACREP, o mejor dicho, la superintendencia, actúa y hace cumplir rígidamente la norma que ha implementado, lo que ha establecido, ¿no? El nuevo marco regulatorio, ¿no? Entonces, el sistema cooperativo hay mucho por hacer. Tenemos que unirnos, tenemos que estar juntos para hacer frente a todas las situaciones que se van a presentar, ¿no? A nivel interno y externo, a nivel normativo. El séptimo principio cooperativo está relacionado al compromiso con la comunidad. Mediante este principio ponemos en práctica los valores de la responsabilidad y la solidaridad. Estos son los 7 principios que he resumido de manera un poco comprensible para que puedan entender estos 7 principios. En los próximos cursos eso se va a detallar y todos estos 7 principios son medibles. Son medibles. Entonces en esta oportunidad vamos a leer resumido cada uno de manera más, lo más simple posible, ¿no? Para que puedan entenderme. Luego ya pasando al tercer punto, que es un punto muy importante y que todos los socios deben conocer, ¿no? La estructura orgánica de una cooperativa. Para poder conocer, debemos tener en cuenta 2 aspectos que yo considero que son importantes, ¿no? Las cooperativas son empresas económicas que sirven a los socios y a la comunidad y son un instrumento para enfrentar algunas necesidades económicas sociales de los asociados. Pero para poder cumplir su objetivo, funcionan en base a la utilización colectiva y democrática de sus recursos humanos y materiales. Entonces, las cooperativas, toda cooperativa tiene establecidos sus objetivos y metas. Y para ello tiene que administrar bien sus recursos que tiene. Entonces, a eso está relacionado principalmente cuando hablamos de estructura orgánica de una cooperativa. Por eso, para eso tenemos que conocer, pues, cómo está organizada nuestra cooperativa, ¿no? En el caso de la cooperativa San Miguel. ¿Quiénes lo dirigen? Tanto administrativamente. ¿Quiénes lo controlan? ¿Están bien definidos sus roles, sus funciones, sus responsabilidades? Todo eso debemos conocer. Y hoy día vamos a ver esos puntos, ¿no? Punto por punto. Entonces, como socios de la cooperativa, ustedes tienen que identificar y conocer al momento de visitar a una cooperativa quiénes son los órganos de gobierno y los cargos, las funciones, responsabilidades que cumplen cada órgano de gobierno, las relaciones que existen entre ellos, qué normas tienen a nivel interno. Entonces, estos aspectos hay que tomar en cuenta para conocer cómo está la estructura orgánica de una cooperativa. Ahora, nuestras normas están alineadas al nuevo marco regulatorio. Este nuevo marco regulatorio que ha iniciado en enero del 2019 a cargo de la superintendencia. Entonces, para poder conocer, por ejemplo, en tema de normativas, en tema de las funciones y responsabilidades de los órganos de gobierno, también en las funciones y responsabilidades de los socios,
¿quién es el que cumple ese rol importante dentro de la cooperativa? Es el comité de educación. El comité de educación es el encargado de capacitar a todos los socios. Y hoy día estamos reunidos justamente por eso, ¿no? Para conocer cómo funciona una cooperativa, cómo es su estructura orgánica, cuál es su historia, cuándo ha nacido, cuáles son los principios y valores. Entonces, el comité de educación es el órgano de gobierno importante dentro de la cooperativa, ¿no? Que va a capacitar a los socios, va a fortalecer las capacidades no solamente de los socios, sino de los directivos, de los delegados, de los funcionarios, de los trabajadores. Esta es una estructura orgánica que la ley nos ha establecido, ¿no? A partir de esta estructura, cada cooperativa adecua de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su crecimiento y de acuerdo a sus objetivos y metas establecidas, ¿no? Entonces acá podemos claramente ver dos espacios, ¿no? Hay un espacio para arriba que es la estructura asociativa, que está compuesto por la Asamblea General de Socios o Delegados. Más abajo están los directivos, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y Comité Electoral. Pero cuando hablamos de Asamblea General de Socios o Delegados, ¿cuándo se le llama Asamblea General de Socios? Cuando una cooperativa tiene menos de 1000 socios. Pero cuando tiene más de 1000 socios, es una Asamblea General de Delegados. O sea, los más de 1000 socios ya son representados por los 100 delegados. Entonces, esto es la estructura asociativa. Más abajo tenemos la estructura empresarial o la parte operativa, como lo llamamos. En la cabeza está el gerente general, tiene órganos de apoyo, puede ser asesoría legal, puede ser unidad de riesgos, entre los más principales, recursos humanos, y más abajo tenemos las unidades o áreas operativas, ¿no? Operaciones, todo lo que es relacionado a créditos y todo lo que es el manejo de finanzas, ¿no? Entonces, esta es una estructura básica, ¿no? Recuerden que a partir de esto, cada cooperativa, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a sus objetivos y metas, va a ir adecuándolas, ¿no? Pero esta es la base. En las siguientes láminas vamos a desarrollar cada uno de ellos. Entonces, la estructura orgánica, la ley de cooperativas nos habla de un régimen administrativo, ¿no? Donde nos establece quiénes son los que dirigen, quiénes son los que administran y quiénes son los que controlan una cooperativa. Entonces, ¿quién se encarga de la dirección de la cooperativa? Es la Asamblea General. ¿Quién se encarga de la administración de la cooperativa? Es el Consejo de Administración. ¿Quién se encarga de controlar o fiscalizar las actividades de la cooperativa? Es el Consejo de Vigilancia, ¿no? Y el Consejo de Vigilancia a través de su asesor técnico, como lo llamamos, ¿no? El auditor interno. Pero también la ley nos obliga a tener dos órganos de apoyo, el Comité de Educación y el Comité Electoral. Pero también la ley nos dice, la Asamblea o el Consejo de Administración tiene la potestad de poder implementar otros órganos o comisiones de apoyo. Entonces, esa posibilidad también nos da la ley, ¿no? La ley de cooperativas. Para poder establecer los órganos de apoyo, eso tiene que estar establecido también dentro de nuestro estatuto, recuerden, dentro del estatuto. Y he podido revisar su estatuto
de la cooperativa San Miguel y hay tres comisiones que ustedes han conformado, ¿no? Entonces, está establecido dentro del estatuto de la cooperativa, ¿no? Ahora vamos a pasar a detallar cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de quién dirige la cooperativa, hablamos de la Asamblea General. Como en esta lámina dice, ¿no? Es la autoridad suprema de la cooperativa. O sea, este órgano de gobierno tiene la función de decidir, ¿no? Decisión. Recuerden que la Asamblea General lo conforman ustedes, los socios, que son a la vez también delegados, ¿no? Que han sido elegidos democráticamente. Y nos dice que la Asamblea General, sus acuerdos, todos los acuerdos que ustedes adopten, se tienen que cumplir con los socios presentes o con los ausentes. O sea, para ambos. Pero dice, siempre en cuando se haya tomado esa decisión dentro del marco de la ley y el estatuto de la cooperativa. Entonces, cuando en una asamblea general ustedes toman decisión, tiene aplicación tanto para los socios presentes como para los que no vinieron. Entonces, las asambleas generales pueden ser asambleas generales ordinarias o asambleas generales extraordinarias. Una asamblea general ordinaria se hace una vez al año. Una vez al año. Lo que ustedes participan en el mes de marzo, normalmente las cooperativas desarrollan esta asamblea general ordinaria casi el último sábado o domingo del mes de marzo, porque la ley nos dice, ¿no? Dentro de los 90 días después del cierre del ejercicio anual. O sea, tenemos hasta el 31 de marzo, ¿no? Para poder desarrollar la Asamblea General Ordinaria, que es una vez al año de manera obligatoria. Si no hacemos esta asamblea, la cooperativa es pasible a una sanción por parte de la superintendencia. Ahora sí, porque la ley, los reglamentos así lo han establecido. Y así han estado establecidos desde antes, pero antes con la federación, con FENACREP, habían cooperativas que cumplían, habían cooperativas que no cumplían, se pasaban de la fecha y no pasaba nada. Ahora no, ahora se tiene que cumplir. Pero también dice, se puede hacer asambleas generales extraordinarias, las veces que sea necesario. Pero las convocatorias siempre tienen que hacerse dentro de lo que establece el estatuto. Si el estatuto dice 15 días, dentro de 15 días se debe convocar una asamblea ordinaria o extraordinaria, eso se tiene que cumplir, porque si no, no tendría validez. Entonces, las asambleas pueden ser convocadas en las oportunidades indicadas por el estatuto. Pueden ser ordinarias o extraordinarias. Y además dice cuando estime conveniente, dice, ¿no? O sea, está refiriéndose a la Asamblea General Extraordinaria, las veces que sea necesario. Pero también dice, se puede convocar, de acuerdo al nuevo marco regulatorio, a solicitud del Consejo de Vigilancia. Pero también se puede convocar cuando el 30% de los socios o delegados lo soliciten. O puede ser convocado a requerimiento del órgano supervisor, o sea, de la superintendencia. Y todos sus acuerdos de una asamblea ordinaria y extraordinaria son establecidos de acuerdo a ley y el estatuto. Y la asamblea general tiene su propio reglamento. Recuerden, cuando participan en una asamblea, previo al desarrollo de la agenda, le dan lectura al reglamento, ¿no?
A eso se refiere. Y ese reglamento tiene que ser aprobado por la Asamblea General, ¿no? Ahora vamos a desarrollar de manera detallada las dos asambleas, ¿no? La Asamblea General Ordinaria y la Asamblea General Extraordinaria. En esta primera parte vamos a tratar la Asamblea General Ordinaria. Entonces, acá se detallan las funciones de la Asamblea General Ordinaria, ¿no? Cuando hablamos de examinar la gestión administrativa, financiera y económica de la cooperativa, en la Asamblea Ordinaria se agenda informe de memoria de los consejos y comités, ¿no es cierto? Entonces, ahí tanto los consejos y comités preparan su informe de todo el periodo que han estado, el informe de manera detallada y algunos de manera mensual. Y también ahí incluyen sus limitaciones y también ahí expresan lo que falta por hacer, ¿no? Porque ellos trabajan en base, cada consejo o comité trabaja con un plan de trabajo. Ahí detallan las actividades que tienen que hacer mes a mes. Y esas actividades se han considerado dentro de su plan de trabajo 20 actividades. Entonces, al final de su gestión dirán, de los 20 he cumplido 16. Los 4 no he cumplido por estos problemas o por estas limitaciones o porque no se pudo. Entonces, cuando hablamos de la primera función de examinar la gestión administrativa, financiera y económica de la cooperativa, nos estamos refiriendo al punto de agenda cuando consideramos informe en memoria de los consejos y comités. Y cuando hablamos de consejo de administración, el gerente general también informa sobre los resultados de gestión en este punto. Ahora, cuando hablamos de la segunda función de elegir y renovar por tercio los miembros de los consejos y comités, entonces acá, por ejemplo, también dentro de la asamblea ordinaria se agenda, ¿no? Elección y renovación de nuevos tercios, dicen, o elección y renovación de los consejos y comités se pone como agenda, ¿no? Entonces ahí el comité electoral expone los resultados del proceso eleccionario, ¿no? Y ahí se eligen a los integrantes, a los nuevos integrantes que van a completar los consejos y comités. Luego, en el tercer punto dice, ¿no? Elegir y o remover por causas justificadas a los miembros de los consejos y comités. Eso también se puede agendar. Pero para esto, señores directivos, señores socios, señores delegados, tengan en cuenta lo que les voy a compartir. Por ejemplo, para agendar este tercer punto, de elegir y remover por causas justificadas a los miembros de los consejos y comités, ustedes para poder decidir tienen que protegerse, ya sea con opiniones legales, por qué lo están removiendo o están sacando a un miembro de un comité, o de repente en la conclusión final al que ha llegado, por ejemplo, auditoría interna. Hay muchas cooperativas cuando quieren remover, por ejemplo, a un consejo, a un miembro de un consejo o de un comité, lo derivan al auditor interno para que haga toda la investigación y determine si es responsable o no es responsable. Ese documento tiene que ser expuesto en este punto. ¿Para qué? Para que ustedes estén protegidos al momento de decidir. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, en la cuarta función, nos habla de autorizar a propuesta del Consejo de Administración la distribución de remanentes y excedentes. También dice de omisión de obligaciones. Por ejemplo, en este punto, normalmente en las asambleas generales se agenda
propuesta de distribución de remanentes cuando la cooperativa ha tenido un resultado positivo. ¿Cómo se va a distribuir? La norma nos especifica el 20%. ¿Y cuál es el procedimiento para esto? El gerente, como ya tuvo los resultados de gestión, propone al Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración en su sesión, puede ser ordinaria o extraordinaria, aprueba esa propuesta del gerente para distribuir remanentes. Y luego aprueba ¿para qué? Para que lo agenden en la próxima Asamblea General Ordinaria. Por eso ustedes tratan en la Asamblea General Ordinaria en el mes de marzo la distribución de remanentes. Entonces hay un informe de la gerencia que respalda esa decisión y hay un acuerdo del Consejo donde eleva a la Asamblea para la propuesta de distribución de remanentes y ustedes aprueban, ¿no? Ahí les explica en un cuadrito simple cómo se debe distribuir. Incluso hacen mención a las normas y con eso ustedes aprueban en la Asamblea General Ordinaria. Pero también dentro de las funciones de la Asamblea General es determinar el mínimo de aportes que debe suscribir el socio durante un año. Normalmente acá se agenda, a veces hay cooperativas que por la necesidad de tener más liquidez, a veces aumentan el monto de los aportes mensuales, ¿no? De 10 soles a 15 soles. Pero eso tiene que estar justificado con un documento técnico. ¿Por qué quieres aumentar? ¿Qué es lo que vas a lograr? Eso es lo que hay que pedir al que propone, ¿no? Acá la propuesta igualito es el mismo flujo, ¿no? El gerente con sus funcionarios se reúne y elabora un informe técnico de por qué se va a aumentar, por ejemplo, los aportes. Y eso se eleva al Consejo de Administración. El Consejo de Administración en su sesión lo evalúa, lo analiza. Si está bien, lo propone a la Asamblea. Y en la Asamblea, con esos informes, uno se respalda para poder decidir. También la Asamblea General Ordinaria puede fijar dietas de los miembros titulares de los consejos y comités por asistencia efectiva, sea presencial o virtual ahora, ¿no? Pero dice dice, se otorga siempre y cuando no arroje pérdidas durante 3 meses consecutivos. De lo contrario, se suspende. Así dice la norma. Y ojo, esta parte, los auditores externos verifican, piden las actas, piden los vouchers de pagos. Pero también dice, una de las funciones de la Asamblea General es resolver reclamos de socios contra actos de los consejos de administración y vigilancia. Recuerden que estos puntos, ustedes para decidir como delegados, tienen que exigir al consejo que les alcance los documentos de sustento para poder respaldarse. Eso tienen que hacer ustedes, estimados socios y estimados delegados, ¿no? Cuando son elegidos democráticamente para ser delegados, ¿no? Ahora veamos cuáles son las funciones de la Asamblea General Extraordinaria. Por ejemplo, la primera función es aprobar, reformar e interpretar el estatuto, reglamento de elecciones en sesiones convocadas exclusivamente para tales fines. ¿En qué casos se puede agendar, por ejemplo, la modificación del estatuto? Puede ser cuando la cooperativa ha crecido, puede ser cuando la norma ha cambiado, o puede ser por necesidad, ¿no? De igual manera, se tiene que agendar el reglamento de elecciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, para modificar el estatuto, tiene que haber opiniones técnicas de los funcionarios, opinión legal, para poder modificar el estatuto. Recuerden
No me voy a cansar de repetir, los señores participantes, de que en una asamblea general o en una asamblea extraordinaria siempre ustedes tienen que pedir los documentos que respaldan su decisión y eso tiene que ser expuestos en la asamblea. Si vamos a modificar el estatuto, ahí tienen que pedir el informe técnico y la opinión legal como mínimo. Ahora, la segunda función dice, ¿no? Acordar la disolución voluntaria de la cooperativa y o liquidación de acuerdo a lo establecido por el estatuto o lo recomendado por la autoridad competente, dice, ¿no? Igual, si ustedes van a tratar este tema, de igual manera, tienen que tener a la mano, al momento de desarrollar esta asamblea extraordinaria, los documentos de sustento, los informes técnicos, puede ser de riesgos, la opinión legal de asesoría legal, una opinión técnica de contabilidad, son documentos que tienen que respaldar su decisión en este punto, ¿no? Cuando se trate, por ejemplo, la disolución voluntaria de la cooperativa o la liquidación, ¿no? Y eso tiene que estar establecido dentro del estatuto. Y ustedes tienen establecido, ¿no? Pero también esta disolución voluntaria o liquidación puede ser solicitado por el supervisor, ¿no? En este caso, la superintendencia, ¿no? Pero también otra de las funciones de la Asamblea General es acordar la fusión y o escisión de la cooperativa. De igual manera, ¿no? Para decidir sobre esta fusión, ustedes tienen que tener los informes técnicos. Ahora, es obligación del Consejo de Administración exigir a la gerencia que sus decisiones a nivel del Consejo y para poder llevar a la Asamblea tienen que respaldarse con esos informes. Porque si ustedes no deciden con esos informes, cuando hay un error en la decisión, ahí van a tener problemas, son ustedes, porque han acordado. Pero si ustedes han decidido en base a informes técnicos, los responsables van a recaer directamente en los responsables que han elaborado el informe técnico o la opinión legal, ¿no? Después, otra de las funciones de la Asamblea General, dice, es acordar la transformación a otro tipo de cooperativas. Ahora, con el nuevo marco regulatorio, hay muchas cooperativas que han cambiado de tipología. Se han pasado de ahorro y crédito a servicios múltiples. Un ejemplo claro es de la cooperativa El Tumi, que primero era servicio múltiple, de ahí ahorro y crédito, y cuando vio que la superintendencia estaba entrando, se cambió un mes antes. Y ahora son cooperativas de servicios múltiples. Pero ojo, recuerden, he podido participar en algunas reuniones de la superintendencia que ha convocado a las cooperativas. El año pasado principalmente han mencionado de que después de ordenar las cooperativas van a entrar a los de servicios múltiples, ¿no? Y van a sacar una norma específica para controlar lo que son los créditos, y a través del lavado de activos, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay casos relacionados al otorgamiento de créditos, no solamente a través de ahorros, sino a través de los créditos. Otra de las funciones que tiene la Asamblea General Extraordinaria es disponer investigaciones, auditorías y balances extraordinarios. Si ustedes no ven claro el tema de los resultados, o de repente auditoría interna a través de Consejo de Vigilancia ha informado de que hay cosas que no están andando bien en la cooperativa, ustedes están en la potestad de pedir auditorías y balances extraordinarios. Y necesariamente tendrán que verlo en una asamblea general extraordinaria. Y estas auditorías lo pueden hacer con el mismo auditor o con auditorías externas, para que tengan dos opiniones.
En algo van a concordar ambos. Pero también la función de la Asamblea General, dice, es pronunciarse sobre asuntos de interés general, ¿no? Compra, enajenación o gravamen de bienes y servicios, ¿no? O derechos de la cooperativa. De igual manera, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes decidan comprar un local, por ejemplo, para la cooperativa, ustedes lo mínimo que tienen que tener, ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde va a salir? ¿Y cómo se va a utilizar esta propiedad? ¿En qué va a beneficiar? ¿Nos va a permitir ahorrar? Entonces ahí los técnicos tendrán que hacer una corrida. ¿Para qué? Para ver el impacto, si nos va a afectar o no. Yo he visto en otras cooperativas que han comprado porque les ha gustado, pero técnicamente no lo han evaluado y al final ha afectado sus resultados. Entonces, acá en este punto también, siempre recuerden, señores presentes, siempre tienen que respaldar esa decisión de compra o enajenación de un bien o un servicio con informes técnicos, con opiniones legales. Pero también dice la Asamblea General Extraordinaria, tiene como función para imponer las sanciones de suspensión o destitución del cargo directivo o de exclusión. En una Asamblea General Extraordinaria se ve eso, ¿no? Y para eso, normalmente las cooperativas, ¿qué hacen? Cuando un directivo no cumple, por ejemplo, con el tema normativo para ser directivo, lo que hacen es derivarlo al Consejo de Vigilancia para que Auditoría Interna haga el estudio, el análisis y determine si se puede sancionar, suspender o destituir. Entonces, eso se pone en agenda en una Asamblea General Extraordinaria. Y su respaldo es el informe del auditor interno. Pero el auditor interno, ¿qué tiene que hacer? Como mínimo, pedir una opinión legal. Puede ser del asesor legal que trabaja directamente en planilla en la cooperativa o puede ser un asesor legal externo. Normalmente, a veces, en este tipo de casos, el auditor interno pide dos opiniones, ¿no? El de la cooperativa y otro externo, para respaldarse también su trabajo, ¿no? Porque si comete un error y lo lleva a la asamblea y el que lo están destituyendo y suspendiendo hace valer su derecho a defensa, si está mal hecho esa sanción o esa suspensión o destitución, entonces la responsabilidad recae en quién. En este caso, si ponemos como ejemplo al auditor interno, ¿no? Entonces, por eso, las auditorías internas, cuando hacen este tipo de análisis o investigaciones para sancionar o suspender o destituir a un directivo, ellos se respaldan aparte de que ellos analizan la norma, se respaldan con opiniones legales, ¿no? Tanto interno como externo. Pero también una de las funciones de la Asamblea General Extraordinaria es resolver en última instancia la exclusión de socios y las demás atribuciones establecidas por la ley, dice, ¿no? A estas dos asambleas, tanto ordinarias y extraordinarias, señores presentes, debemos tomar en cuenta algo, ¿no? Hay un oficio múltiple que ha enviado la superintendencia. Hay un oficio múltiple donde nos piden que tanto en la asamblea ordinaria como en la extraordinaria se agende el cumplimiento del pago de primas del Fondo de Seguro Depósito Cooperativo. Ojo, en este punto hay cooperativas que están siendo revisados por la superintendencia y les han abierto un proceso sancionatorio por el simple hecho de que en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria no han agendado en base a este oficio que les estoy mencionando, ¿no? Sobre el cumplimiento del pago de prima del Fondo de Seguro Depósito. Por ejemplo, eso está dentro de las atribuciones establecidas por la ley, por la norma.
Entonces, eso es de cumplimiento obligatorio. Y el no agendar es una infracción leve, pero ¿sabes cuánto es la multa? Va de 0.5 UITs hasta 50 UITs. Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de, por ejemplo, ahora se avecina la Asamblea General Ordinaria en marzo, ¿no es cierto? Ahí tienen que agendarlo. Si no lo agendan, si la superintendencia lo revisa, les va a abrir un proceso sancionador. Ojo con ese tema. Yo les hablo por experiencia porque he visto ya 3 casos, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? De cooperativas de nivel 2 y de 1. Luego vemos el otro órgano de gobierno que es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el responsable del funcionamiento administrativo de la cooperativa. Y en caso de ustedes, de acuerdo a su estatuto, está integrado por 3 integrantes, ¿no? Presidente, vicepresidente y el secretario. Y sus miembros tienen que ser socios hábiles y tienen que cumplir con la norma de idoneidad moral y técnica. Ojo, en este punto, yo recuerdo que la superintendencia en el año 2022 o 21, ya a las finales del año, ha enviado un oficio para que todas las cooperativas elaboren su reglamento de idoneidad técnica y moral, ¿no? Imagino que ese documento lo tienen, ¿no? Entonces, ese documento es importante para poder verificar si los directivos o los socios o delegados que pretendan ser directivos de la cooperativa tienen que cumplir todo lo que establece las normas relacionadas a idoneidad técnica y moral, ¿no? Pero dice también el Consejo de Administración puede sesionar. Recuerden que en la Asamblea General Ordinaria hablamos de Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria. Pero cuando hablamos del Consejo de Administración, el término correcto es sesión ordinaria o sesión extraordinaria. Entonces, cuando hablamos de sesión, estamos refiriéndonos al Consejo de Administración o a los consejos y comités, ¿no? Si lo vemos en este punto, ¿no? Ahora, el Consejo de Administración, de acuerdo a su estatuto, obligatoriamente tiene que desarrollar una sesión ordinaria una vez al mes y sesión extraordinaria las veces que sea necesario. Así está establecido su estatuto de ustedes, ¿no? Y el Consejo de Administración, una vez elegido en la Asamblea, se debe instalar dentro de los 3 días posteriores a su elección, dice su estatuto de ustedes, ¿no? Sus acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos. Y para sesionar tanto ordinaria como extraordinaria, los acuerdos tienen que registrarse en una acta. Ahora, sus atribuciones y responsabilidades están establecidas de acuerdo a ley y están dentro del estatuto y tienen su propio reglamento para poder sesionar, ¿no? Pero ojo, en este caso, para aquellos socios que son miembros del Consejo de Administración, si están presentes, o los que van a postular al Consejo de Administración, tengan en cuenta que todos los acuerdos que ustedes adopten en una sesión ordinaria o extraordinaria siempre tienen que tener los documentos sustentatorios, las opiniones técnicas, los informes técnicos. Cuando hay una propuesta, por ejemplo, el gerente les propone en una sesión, les solicita que realicen una sesión para que, por ejemplo, para comprar una propiedad, vamos a insistir en eso, ¿no? Entonces tiene que haber un informe técnico de parte del gerente o de sus funcionarios.
Tiene que haber una opinión legal. ¿La opinión legal para qué? Si están cumpliendo con la norma. Una opinión técnica para qué? Para ver si están cumpliendo, si esa compra lo van a hacer dentro de los límites establecidos por la superintendencia. Entonces, con esos documentos, los miembros del Consejo de Administración van a estar protegidos también sus acuerdos. Y si van a proponer a la Asamblea, esos documentos van a elevar a la Asamblea. Esa es la manera correcta de gestionar una cooperativa. Luego tenemos al Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia es el órgano responsable del control o fiscalización de la cooperativa, ¿no? También dice, de acuerdo a su estatuto, que está integrado por 3 miembros, por 3 socios o directivos, o por 3 socios o delegados, ¿no? Elegidos por la Asamblea. Dice, sus miembros son socios hábiles y cumplen con la norma de idoneidad moral y técnica. Igual que con el Consejo de Administración, ellos también sesionan, una sesión ordinaria una vez al mes obligatorio y sesión extraordinaria las veces que sea necesario, ¿no? Igual que con el Consejo de Administración, se instalan dentro de los 3 días posteriores a su elección. Sus acuerdos se adoptan por mayoría de votos y sus acuerdos tienen que registrarse en un acta. El Consejo de Vigilancia tiene su acta. Sus atribuciones y responsabilidades se establecen de acuerdo a la ley, el estatuto, y tienen su propio reglamento también. Tienen que tener. Si no lo tienen, hay que elaborarlos. Pero el Consejo de Vigilancia se apoya en su parte técnica, que es el auditor interno, ¿no es cierto? Hay cooperativas que por el tamaño o por el nivel modular ya están obligados a tener un auditor interno, pero las cooperativas de nivel 1 no están obligadas. Y la responsabilidad, ¿quién lo lleva? Normalmente le designan al presidente del Consejo de Administración. Es el que lleva, es el que envía los informes trimestrales obligatorios, ¿no? Que se debe presentar a la superintendencia, ¿no? Y también los informes semestrales sobre la evaluación de idoneidad moral y técnica, ¿no? Sobre el tema del lavado de activos. Informes anuales que presentan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el Consejo de Vigilancia? Es el encargado de la supervisión especializada, ¿no? A través del auditor interno. Es el encargado de ver la legalidad, la veracidad, la seguridad de los bienes y servicios, de controlar los procesos, de verificar los procesos judiciales. ¿A través de quién? A través del apoyo de la parte técnica, ¿no? ¿Quién es? El auditor interno. También tenemos al Comité de Educación, que es el órgano de apoyo del Consejo de Administración, ¿no? Que se encarga de ¿qué? De planificar, programar, organizar y conducir los programas de capacitación anual en la cooperativa, ¿no? Está integrado por 3 integrantes elegidos por la Asamblea. Sus miembros son socios hábiles y también deben cumplir con idoneidad técnica y moral, ¿no? Y al igual del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, el Comité de Educación también sesiona de manera ordinaria, una vez al mes obligatorio, y sesiona de manera extraordinaria las veces que sea necesario, ¿no? Se instalan dentro de los 3 días posteriores a su elección. Sus acuerdos se adoptan por mayoría de votos y sus acuerdos tienen que también registrarse en un acta, tienen su propia acta. Sus atribuciones y responsabilidades se establecen de acuerdo a la ley y el estatuto y por su reglamento. Tiene su propio reglamento también el Comité de Educación.
Y este comité de educación es el que se encarga pues de la capacitación, o sea, es el que se encarga de cumplir con la regla de oro del cooperativismo, que es la capacitación. Y justamente hoy día estamos reunidos para eso, ¿no? Para conocer un poco más de cómo es la administración de una cooperativa, ¿no? Por otro lado tenemos el comité electoral. Lo que busca acá el comité electoral es pues encargarse de las elecciones, ¿no? Principalmente, ¿no? Que sean de manera eficiente y que sean democráticas, ¿no? Como dicen en la lámina, ¿no? Es el órgano encargado de la organización, conducción y control de los procesos electorales, ¿no? También está integrado por tres miembros elegidos por la Asamblea, ¿no? Sus miembros son socios hábiles y cumplen con idoneidad moral y técnica, ¿no? Igual, ellos también tienen su acta y sus acuerdos se registran en esa acta y realizan sesión ordinaria y extraordinaria. Y dentro de su estatuto de ustedes dicen, ¿no? Sesión ordinaria una vez al mes y sesión extraordinaria las veces que sea necesario, ¿no? Pero en caso de ellos, por ejemplo, como el proceso electoral no es todo el año, en los estatutos se definen, ¿no? Hay cooperativas que definen de su trabajo del comité electoral a partir de enero hasta abril, otro, ¿no? Otros empiezan en noviembre hasta marzo, hasta el último día, ¿no? Entonces, cada cooperativa ya lo adecua. Entonces, dentro de ese periodo, ellos tienen que también sesionar de manera ordinaria y también de manera extraordinaria, ¿no? Y sus acuerdos se adoptan por mayoría de votos y sus atribuciones y responsabilidades están establecidos en el marco de la ley y dentro del estatuto y también tienen su propio reglamento, ¿no? El reglamento de elecciones necesariamente tiene que ser aprobado por la Asamblea, ¿no? Para el caso pero tienen su reglamento interno del comité electoral. El reglamento interno es para sesionar, ¿no? ¿Cómo se debe sesionar? A eso me refiero cuando digo su propio reglamento. Una cosa es el reglamento de elecciones, que lo aprueba la Asamblea, y otra cosa es el reglamento interno que tiene que ser aprobado por el mismo comité electoral. Y en caso del comité de educación, su propio reglamento lo aprueba el Consejo de Administración. Y en el caso del reglamento del Consejo de Administración, ellos mismos aprueban. En caso de vigilancia, también ellos mismos aprueban su propio reglamento, ¿no? Para que no se vaya a confundir, ¿no? Pero también nos dice que una cooperativa puede implementar comités especializados, ¿no? Que son principalmente órganos designados por el Consejo de Administración. Recuerden que la Asamblea también tiene esa potestad, pero en caso de ustedes, por ejemplo, en su estatuto, el Consejo de Administración ha designado, ¿no? Como un órgano de asesoramiento, de apoyo, han establecido pues un comité de riesgos, un comité de créditos, un comité de riesgos de lavado de activos, un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y como dice acá, ¿no? Se pueden constituirse otros comités o comisiones por el Consejo de Administración o por la Asamblea, ¿no? En este caso, los integrantes de estos comités, de acuerdo a su estatuto, está integrado por 4 miembros. Hay un presidente, un vicepresidente, un secretario y un vocal. Y ojo, cada comité tiene que tener su propio reglamento, tiene que tener su propia acta para que adopten sus acuerdos. ¿Y para qué sirven estos comités? Por ejemplo, el comité de riesgos. Los comités de riesgos tienen que tener su propio reglamento, como les había mencionado. Y tienen que reunirse, tienen que
cronogramar sus reuniones de trabajo. En esas reuniones de trabajo, ¿qué hacen? Por ejemplo, en caso del comité de riesgos, presentará su informe de gestión de los diferentes tipos de riesgo que enfrenta la cooperativa. Y ahí el jefe de riesgos tendrá que poner los resultados, las limitaciones, las deficiencias. Y en base a ese informe, estos 4 integrantes tienen que adoptar acuerdos. De repente ese acuerdo es modificar una norma de la cooperativa o una política. Y ese acuerdo tiene que llevarlo, someterlo al Consejo de Administración para que sea válido. El Consejo de Administración es la instancia que aprueba eso. Igual sucede con el Comité de Créditos. Igual sucede con el Comité de Riesgos de Lavado de Activos, ¿no? Por ejemplo, en el Comité de Riesgos, los 4 integrantes, por lo general el presidente es un miembro del Consejo de Administración. El vicepresidente, por lo general, es el gerente general. El secretario lo ponen a veces al jefe de auditoría y como vocal buscan a alguien relacionado o alguna área relacionada al comité de riesgos. O puede ser también un miembro del consejo, ¿no? Entonces, así está integrado cada comité. Y recuerden que cada comité tiene que tener su propio reglamento. Y ojo, tanto los consejos y los comités se reúnen previa convocatoria. Y también los comités, previa convocatoria. Y la convocatoria, los plazos están establecidos dentro de su estatuto. Por ejemplo, he visto para el caso de Consejo de Vigilancia, 48 horas antes se tiene que comunicar la convocatoria para poder reunirse en una sesión ordinaria o extraordinaria. Igual acá también los acuerdos se adoptan por mayoría de votos, tienen que registrar en acta. Tienen que tener sus atribuciones y responsabilidades, se tienen que estar establecidos en su propio reglamento, ¿no? Tiene que ser aprobado por el Consejo de Administración para estos 4 comités de acá, ¿no? ¿Qué más tenemos? La parte técnica, que es el gerente general, es el funcionario ejecutivo del más alto nivel de la cooperativa que depende directamente del Consejo de Administración. El cargo de la gerencia es personal e indelegable. Y no se puede designar como gerente a una persona jurídica. Y también el gerente general no tiene que estar incurso en los impedimentos previstos en el artículo 20 de la Ley del Sistema Financiero, ni en los impedimentos estipulados en el numeral 3 del artículo 33 de la Ley General de Cooperativas, que es concordante con el artículo 6 del Reglamento Registro Nacional de COPAC. En estas normas están establecidos pues, los impedimentos para asumir un cargo directivo o cargo gerencial o cargo de funcionario. Los funcionarios son pues, el oficial de cumplimiento, el mismo gerente general, el auditor interno. Si tienen gerencia de créditos, el gerente de créditos, gerente de administración, el gerente, ellos están inmersos en eso, ¿no? Entonces, dentro de estas normativas, dentro de esos impedimentos, el gerente general también debe cumplir con los requisitos de idoneidad técnica y moral, ¿no? Que lo califique para desempeñar el cargo de manera adecuada, ¿no? Los requisitos de idoneidad técnica están referidos como mínimo ¿a qué? A estudios y experiencia, ¿no? Acorde al esquema modular de la cooperativa. Así lo establece la norma, ¿no? Sobre la materia de idoneidad técnica y moral. Entonces, con esto hemos visto el punto 3 de la estructura orgánica de la cooperativa, ¿no? La asamblea general, ordinaria y extraordinaria, consejo de administración, sesiona de manera ordinaria o extraordinaria, consejo de vigilancia, sesiona de manera ordinaria y extraordinaria, comité de educación
De igual manera, sesiona de manera ordinaria o extraordinaria y el comité electoral, ¿no? Dentro del periodo. Todos tienen que tener su propia acta. Y en caso del Consejo de Administración, Comité de Educación y Comité Electoral, de acuerdo a los plazos que establecen su estatuto y la norma o la ley, tienen que enviar los acuerdos al Consejo de Vigilancia. Hay muchas cooperativas que no están cumpliendo. Por ejemplo, ustedes adoptan en el Consejo de Administración durante el mes una sesión y de repente otra sesión extraordinaria, esos acuerdos tienen que derivar al Consejo de Vigilancia para que verifique y haga seguimiento. Eso es lo que nos exige la ley. Y hay muchas cooperativas que he visto que no están cumpliendo, por ejemplo, esa parte, ¿no? Luego, ya entrando al cuarto punto, tenemos que diferenciar entre una cooperativa y una empresa financiera. Cuando yo me refiero a empresa financiera, me estoy refiriendo a los bancos, BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, los principales bancos. Me estoy refiriendo a las cajas municipales, Arequipa, Cusco, Piura, Sullana, etc. Cuando me refiero a empresas financieras, me estoy refiriendo a todas las cajas rurales que operan en Perú. Y cuando me refiero a empresas financieras, me estoy refiriendo a las pymes. A eso me refiero. Entonces, acá lo que vamos a ver es en qué se diferencian las cooperativas de ahorro y crédito de estas empresas financieras. Otros le dicen entidades financieras, ¿no? Pero yo le pongo empresas financieras porque son empresas, ¿no? Entonces, acá podemos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Una cooperativa es igual a una empresa financiera? ¿Me pueden responder en el chat, por favor? ¿Es sí o no? ¿Una cooperativa es igual? ¿Son iguales? ¿Una cooperativa con una empresa financiera? No, está bien. A ver, por favor. ¿Quién dice sí? A ver, hasta ahora ahí no. Por favor, participen. No, correcto. Correcto, señor Domingo Céspedes, no. ¿Hay alguien que diga lo contrario? Ya. No, está bien, Moisés. Está bien, Jason. ¿Alguien más, por favor? ¿Son iguales? Ya terminamos. No son iguales, ¿no es cierto? Son diferentes. Por lo tanto, requieren un tratamiento normativo diferente. Por eso hay un nuevo marco regulatorio para las COPAC exclusivo. Y hay otro marco normativo para las empresas financieras. Entonces, ¿en qué se diferenciará una cooperativa de ahorro y crédito de una empresa financiera? Las cooperativas operan hacia adentro. En cambio, las empresas financieras operan hacia afuera con intermediarios. Las cooperativas hacen actos cooperativos. Las empresas financieras, ¿qué hacen? Actos de comercio. Y cuando hablamos, en caso de las cooperativas, actos internos, estamos diciendo que la cooperativa tiene sus dueños. ¿Quiénes son? Los socios. Los socios, los miles de socios son dueños de la cooperativa. Pero en caso de las empresas financieras, los dueños son 4 o 5 personas que han invertido su capital. En caso de las cooperativas, trabajamos con socios. En caso de las empresas, trabajan con clientes.
En caso de las cooperativas de ahorro y crédito, buscan beneficio económico. Y en caso de las empresas financieras, lo que buscan es lucro. En caso de las cooperativas, las decisiones son de manera democrática. En caso de las empresas, el que tiene más capital tiene mayor decisión o influye en la decisión. Las decisiones, por ejemplo, en caso de las empresas financieras, es de acuerdo al capital que han invertido dentro de estas instituciones o empresas financieras. En caso de las cooperativas de ahorro y crédito, los propietarios son los socios, son bastantes. Y en las empresas financieras son 4 o 5 personas, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y esta diferencia no solamente ustedes como socio deben saber, sino el personal. El personal que trabaja y que está en contacto con los socios o con las personas o con los potenciales socios, ellos tienen que saber identificar estas diferencias. A veces a las cooperativas, antes que la superintendencia ingrese, nos decía, ¿no?, que el fondo de seguro de depósito en las empresas financieras es de 130.000 soles. Y ustedes como cooperativas no tienen, nos decía, ¿no? Ahora que se ha reglamentado el fondo de seguro de depósito, ahora ya por lo menos después de los 2 años que van a contribuir, ya va a empezar a cubrir 5.000 a 10.000 soles, de acuerdo al tamaño de la cooperativa. Pero lo que ellos no te dicen es lo siguiente. ¿Por qué han llegado a 130.000 soles la cobertura cuando una institución quiebra para devolver los depósitos? Porque en más de 30 años ellos también han empezado, así como han empezado las cooperativas, por un monto pequeñito. Con las contribuciones que han hecho, con las primas de depósito que han hecho, ese monto en 30 años ha crecido y ahora cobertura 130.000 soles. En caso de la cooperativa, recién del año 2020, recién este fondo ha empezado con 5.000 y 10.000, a modo que van depositando las primas de seguro, ese monto va a ir aumentando y se va a ir actualizándose trimestralmente. Entonces nosotros, por ejemplo, de acá a 30 años estaremos en la posibilidad de decir, ¿no?, el fondo de seguro depósito cooperativo cubre hasta 130.000 soles. Entonces, esas cosas, por ejemplo, hay que conocer y el personal que se encarga de atender a los socios y a los potenciales socios tienen que también saber y tienen que informar a esos socios y a los potenciales socios, ¿no?, para poder captarlos, para poder convencerlos para que sean parte de la cooperativa. Entonces, en este punto hay que saber diferenciarlo entre qué es una cooperativa, qué es una empresa financiera. Y como todos ustedes han dicho, no son iguales. Y es correcto lo que ustedes acaban de decir. Luego, pasando al quinto punto, la cooperativa, toda cooperativa de ahorro y crédito brinda a sus socios servicios financieros y no financieros, ¿no? Cuando hablamos de servicios no financieros, estamos hablando de créditos y ahorros. En sus diferentes modalidades, ¿no?, en sus diferentes productos. No financieros, de repente el Fondo de Previsión Social y otros servicios más que puede brindar, ¿no? Ya depende de cada cooperativa qué servicios financieros y no financieros va a implementar dentro del marco de la ley y dentro de las operaciones que le va a permitir de acuerdo al nivel modular que le ha asignado la superintendencia en el momento que se ha inscrito y en el tiempo se va a pasar de nivel, las actividades o las operaciones también cambian, ¿no? Entonces, por lo general, por ejemplo, acá ustedes reciben depósitos de sus socios, otorgan a sus socios créditos directos con o sin garantía y eso está reglamentado dentro del reglamento de créditos.
otorgan avales, fianzas a sus socios, pero eso dice no es válido el proceso de contratación con el Estado. Pueden recibir líneas de crédito de entidades nacionales o extranjeras, pueden comprar bienes, muebles o inmuebles, ¿no? De acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la necesidad del desarrollo de sus actividades, dice, ¿no? Pueden efectuar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del sistema cooperativo. También, de acuerdo a su estatuto, dice, pueden operar en moneda extranjera y ahí deja abierto la posibilidad, dentro del marco de la ley, pueden hacer otras actividades permitidas por la ley y por el nivel modular que han sido asignados, ¿no? Y adicionalmente su estatuto dice fomentar y brindar educación cooperativa y propiciar perfeccionamiento y la superación cultural de sus socios familiares y la comunidad, ¿no? Y eso es lo que está haciendo hoy día, ¿no? Con esta primera capacitación. Luego, en el sexto punto, ustedes recuerden que en el 1 de enero del 2019 la superintendencia ha ingresado a supervisar, a regular a las cooperativas, ¿no? A través de la SACOP, ¿no? La SACOP es una unidad que está dentro de la cooperativa, ¿no? Es como el área de riesgos dentro de la cooperativa, ¿no? Algo similar, ¿no? Si queremos comparar. Entonces, este nuevo marco regulatorio ha establecido un conjunto de normativas. Acá estamos considerando 17. Cada uno vamos a explicar de manera resumida, ¿no? En el tema de gobierno corporativo, la superintendencia ha reglamentado en la nueva ley, ¿no? En la 308-023. Considera el gobierno corporativo, ¿no? Lo que busca con esta norma es que los consejos y los comités sean fortalecidos. Y lo que busca es que la cooperativa tenga las personas correctas para poder administrar el capital social de los socios. Eso es lo que busca, en concreto, sobre esta norma de gobierno corporativo. Lo que quiere es que las personas que estén administrando o estén controlando sean las personas idóneas y que estén debidamente capacitados y que sepan sus funciones y sus responsabilidades. Eso es lo que busca con esta norma. Pero también la superintendencia, dentro de la norma, ha establecido límites individuales y globales. ¿Hasta qué monto se puede dar un crédito a un socio? ¿O hasta qué monto se puede dar de manera global o a sus familiares? Todo eso ya está establecido. Recuerden que hay un proceso de adecuación que ha sido ampliado. Y ahí yo les podría decir, aparentemente, en caso de la pandemia sí nos ha permitido ganar tiempo, ¿no es cierto? Hay muchas cooperativas que desde el momento que han entrado la supervisión, han estado trabajando y han estado ordenándose y han estado capacitándose, han estado preparándose. Pero hay otras cooperativas, antes de que entre el 1 de enero de 2019, han estado preparándose, porque ya sabían que la superintendencia iba a entrar en cualquier momento. Y son pocas esas cooperativas que se han preparado. Yo les puedo dar el nombre, por ejemplo, la cooperativa de Tarapoto, San Martín de Porres. Si ustedes ven la estructura, los perfiles, ellos tienen establecido sus normas nada más cuando revisas, lo tienen establecido como una cooperativa, como una empresa financiera. Ellos han estado preparándose. Dentro de su plan estratégico, ellos han establecido y han estado trabajando en base a esos objetivos, de esas estrategias, objetivos que se han trazado en el mediano y largo plazo. Y han considerado la supervisión de la SBS. Así, 2 o 3 cooperativas han estado preparándose para esta supervisión, pero hay otras ya empezaron a ordenarse desde el momento que ingresó la superintendencia, pero hay otros, lamentablemente hay otro grupo de cooperativas que no le están haciendo caso y ellos piensan
que hasta el 2025 que está la adecuación, van a esperar. Ojo, la superintendencia va a llegar cuando se cumpla el proceso de adecuación, ya solamente con aquellas cooperativas que están ordenadas. Ellos no van a esperar. Y si ustedes, bueno, principalmente yo analizo esta ampliación de plazo que se ha dado por el fenómeno del Niño, porque la adecuación iba a terminar el 2024 y lo han aplazado hasta el 2026. Yo lo veo de esta manera y quiero compartirles, ¿no? Aparentemente, cuando nos dan 2 años más, aparentemente es un alivio para la cooperativa, ¿no es cierto? Pues todos decimos, ya vamos a ordenarnos un poco más, pero no. Yo tengo otro tipo de análisis. Para mí que la superintendencia está ganando tiempo, porque le ha faltado tiempo para cerrar cooperativas. Y es el plazo exacto para poder cerrar a todos los que tiene que cerrar. Yo lo veo de esa manera. Y eso les comparto, ¿no? Les comparto para que también lo analicen internamente, ¿no? Entre los consejos, comités y sus funcionarios, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Y a las cooperativas que apoyo les digo de esa manera, ¿no? Luego, en el tercer punto, la superintendencia efectivamente supervisa, regula, interviene, disuelve y liquida, similar al de las empresas financieras, ¿no es cierto? Igualito. Cuando supervisa, emite oficios, regulaciones, resoluciones. Cuando interviene, lo interviene. Cuando quiere disolver, lo disuelve. Y cuando lo liquida, lo liquida. Y está liquidando las cooperativas. En el cuarto punto, todos los estatutos aprobados por la SBS tienen que tener el visto bueno de la superintendencia. ¿Y esto lo ha hecho con qué? Lo ha normado con qué? Con la finalidad de estandarizar. Y hay un oficio último que ha llegado hace poco donde te dice, nos han dado plazo para poder, hay muchas cooperativas que no han podido adecuar todavía al nuevo marco regulatorio sus estatutos, no han podido inscribir, porque el registro público les ha observado una y otra cosa. Y ya les ha dado plazo ya a todas las cooperativas, ya les ha dicho, hasta tal fecha me inscriben. Pobre que no inscriben, ¿qué dice el régimen de sanciones? Eso hay que darle una leída. ¿Cuántos UITs nos pueden aplicar? Pero en caso de ustedes, si están inscritos, si está adecuado, entonces no hay por qué preocuparse, ¿no? Luego también ha establecido normas sobre idoneidad técnica y moral, ¿no? Acá ha normado, ¿no es cierto?, cuáles son los impedimentos. ¿Y quién tiene que revisar para el caso de los directivos? Es el comité electoral antes, no después, antes de que participen. Eso es lo correcto. Y en caso de los funcionarios, igual que de los directivos, el auditor interno es el que revisa, de acuerdo a la norma, 2 veces al año, semestral. Por ejemplo, en febrero tiene que presentar a la superintendencia el informe de idoneidad técnica y moral de los directivos y principales funcionarios. Y ojo, en el tema de fondos seguros de depósito, igual manera, ¿no? Ya les había explicado, hay que agendar en las asambleas ordinarias y extraordinarias y hay un monto establecido y todas las cooperativas están pagando de manera trimestral, ¿no? La prima de seguro de depósito del fondo seguro. En el tema de 7 de gestión integral de riesgos, hay una norma exclusiva para las cooperativas. Ahí falta que trabaje todavía la superintendencia. Eso está del año 2008 todavía. Y en el punto 8 de infracción y sanciones, ahí sí ha modificado y hay uno exclusivo, un anexo para las cooperativas, ¿no? Ahí establecen infracción leve, infracción grave y infracción muy grave. Eso hay que darle lectura. Creo que de acuerdo al desarrollo de la temática de este programa de capacitaciones, está también, me parece, uno de los temas, ¿no? Ahí seguramente van a tratar a mayor detalle.
Pero también dice en el punto 9, la cooperativa, de acuerdo a su crecimiento, puede ampliar, puede pasar de nivel 1, nivel 2 o nivel 3, ¿no? Previa autorización de la SBS. Y en el punto 10, ha establecido o ha estandarizado y ha establecido una estructura contable uniforme, netamente adecuado para las cooperativas, ¿no? Acá en este punto 10, lo que busca con este nuevo plan contable es que todas las cooperativas tengan una misma estructura, ¿no? Porque antes, recuerden que cada cooperativa tenía su propia estructura contable, ¿no? Tenían diferentes. Lo que ha hecho con esta norma es uniformizar. En el punto 11, inversiones, es insípido todavía en esta parte, no hay una norma específica, pero sí lo menciona la ley de cooperativa de manera sencilla, pero falta profundizar acá. Seguramente con el tiempo va a empezar a profundizar. En el punto 2, en gestión crediticia, acá sí aplica la misma norma que aplica en las empresas financieras. Solamente la diferencia es que a nosotros las cooperativas nos han establecido un periodo de adecuación. Luego en el tema de gestión de liquidez nos han establecido límites. Hay cooperativas de acuerdo a nivel, reportan su liquidez de manera diaria. Hay otras de manera mensual y hay otras de manera trimestral. Pero las buenas prácticas dicen que ustedes deben generar, por más que sean de nivel 1, 2 o 3, deben generar su gestión de liquidez, los límites, de manera diaria, para que se adelanten ante alguna contingencia que podría suceder, ¿no? En el punto 14 también ha establecido el capital mínimo, la reserva cooperativa, cuánto debe estar, y el patrimonio efectivo, ¿no? En el punto 15 también la norma habla de conflicto de interés, que tienen que adecuarse dentro de sus normas internas. ¿En qué casos hay conflicto de interés de directivos y funcionarios? Eso tiene que estar dentro de la norma interna de la cooperativa. Y en el punto 16 tenemos una norma exclusiva, la 5060 del año 2018, sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Y en el punto 17 nos han establecido, de acuerdo al tamaño de nuestros activos, el esquema modular, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, este es el nuevo marco regulatorio que tenemos que cumplir. Y para cumplir esto, tenemos que tener directivos preparados que conozcan, funcionarios, gerentes, que sepan gestionar. Eso es lo que busca. Y que al frente estén las personas correctas para poder administrar la cooperativa. Eso es lo que busca este nuevo marco regulatorio. Entonces, este es el sexto punto, ¿no? Ya finalizando ya el séptimo punto, ¿qué nos exige entonces este nuevo marco regulatorio? Que los gobiernos corporativos, o sea, las asambleas, los consejos y comités, estén fortalecidos, que conozcan del negocio, que sepan de normas. Y también nos exige ahora que planifiquemos estratégicamente, que tengamos o que elaboremos nuestro plan estratégico y nuestro plan operativo. Y principalmente que nuestro gerente conozca y sepa gestionar, conozca de normativas. Además, ¿qué nos exige? Que nuestros procesos sean eficientes, nuestro mapa de procesos estén bien elaborados y que funcionen. Porque normalmente en este punto, por ejemplo, tenemos un mapa de proceso. Si no tenemos el mapa de proceso, cambiamos de gerente o jefe de agencia y no saben qué hacer al momento de ingresar. Pero cuando tenemos nuestros procesos bien claros, entendibles, cuando un funcionario deja de pertenecer a la cooperativa, el que ingrese fácilmente va a ver el flujo y va a saber gestionar y se va a adecuar rápido. Y estos procesos eficientes tienen que estar alineados con nuestras normas internas, ¿no? Nuestros manuales, nuestros reglamentos, nuestras políticas. Y también nos dice que el sistema de información debe ser consistente. O sea, ¿a qué se refiere?
que, por ejemplo, la información contable debe tener consistencia, debe estar bien sustentado. Que nuestro sistema, el sistema operativo, el sistema informático, esté adecuado a la norma y que sea flexible para adecuar a las nuevas normativas que van a aparecer en el tiempo. Eso es lo que piden, ¿no? Y que el sistema de información, principalmente el sistema informático, sea flexible para adecuar, para hacer cambios. Y los que están a cargo, por ejemplo, de TI, tienen que ser personas preparadas. Eso es lo que busca este nuevo marco regulatorio. Y por último, tanto los directivos de los diferentes consejos y comités, el gerente y sus funcionarios, tienen que estar preparados, tienen que tener los conocimientos técnicos, tienen que tener la profesionalización para poder gestionar adecuadamente los recursos de los socios, ¿no? Esto es lo que nos exige, en resumen, este nuevo marco regulatorio, ¿no? Entonces hay que evaluarnos en qué etapa estamos, ¿no? ¿Tenemos todos estos o qué nos falta? No esperemos todavía que cumplan el proceso de adecuación. Hay que ganarle al tiempo. Para eso ustedes evaluarán si los técnicos que tienen en la cooperativa lo pueden elaborar, por ejemplo, el plan estratégico o el plan operativo, porque ahora los planes estratégicos y los planes operativos tienen que elaborarlos tomando en cuenta el apetito de riesgo, así como hacen las empresas financieras. Ya para terminar, señores directivos, voy a compartir esta última reflexión, señores socios, señores presentes. Le voy a dar lectura, ¿no? Fortalecer al sistema cooperativo con cooperativas de ahorro y crédito sólidas y fuertes a nivel asociativo y de gestión, con capacidad para adaptarse a los constantes cambios y a los nuevos tiempos a partir de una gestión por resultados, o sea, planificación, sin descuidar la doctrina, los principios, valores cooperativos que en años las ha mantenido a las cooperativas. Recuerden que las cooperativas han soportado épocas de crisis muy difíciles y han crecido. Y ahora, lamentablemente, digo, la regulación nueva nos ha agarrado desunidos. Entonces, desde el espacio donde están ustedes, siempre hay que propiciar la unión de cooperativas, ¿no? Para que nosotros fortalecidos enfrentemos el tema de la supervisión. Cuando digo enfrentemos, es cumplir con la... Y ahora más que nunca debemos asumir la responsabilidad de formar nuevos líderes, líderes cooperativos honestos y transparentes. Yo sé que es una tarea difícil, pero no es imposible. Pero, como digo en esta reflexión, pero está en nosotros hacerlas para fortalecer el sistema cooperativo, ¿no?